Carta de Filipenses. Le voy a pedir por favor que me acompañe a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20. Cuando estemos ahí me dan un fuerte amén. Mientras tanto ponemos nuestro teléfono en silencio. Cuando usemos la puerta del fondo la usamos con cuidado para no interrumpir tanto al predicador como a los que están escuchando. Y el que se pueda poner de pie, se pone de pie. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a dar el debido respeto a la palabra. Amén. Dice la palabra de Dios, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hagamos una oración en esta mañana. Padre Santo, bendito Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Muchas gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos hables, Señor, que hables a este pueblo, Señor, así como me has hablado a mí por medio del estudio que he llevado de ella, Señor. Así mismo también le hables a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre Santo, que me ayudes a poder exponer tu palabra fielmente, Señor, y que ella nos confronte, que ella nos enseñe, que ella nos guíe, Señor, a reflexionar, a meditar en las cosas que en ella están escritas, Señor, y que ella haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que ya están aquí, Señor, que tú los bendigas, Señor. Te pido por los que todavía van a llegar, Señor, que los traigas sanos y salvos, Señor. Y te pido por aquellos que no van a estar en esta mañana, que tú seas con ellos en donde quiera que estén, cualquiera que sea su necesidad, Señor. Padre bendito, Señor, que en todo esto, en todo lo que hagamos, tu nombre sea glorificado, Señor. Todo lo que hacemos es para tu honra y es para tu gloria, Señor. Reconociendo que en todo tú eres soberano, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Nos podemos sentar? La palabra de Dios es maravillosa, hermanos. Últimamente nuestro hermano Miguel Jordán de la iglesia de Nogales, Comunidad Vida, nos ha estado enviando tanto posts como grabaciones de voz, donde nos impulsa al estilo de la palabra, ¿no? Y nos manda las recomendaciones de qué debemos pedir, cómo debemos de abrir nuestra Biblia. Les aconsejamos y les motivamos a no nada más ver el post, sino que también escuchen la voz que está mandando nuestro hermano. Tiene una voz muy agradable, muy elocuente y muy clara, y nos está mandando consejos muy educativos y muy eficaces para la vida de los que queremos seguir a Cristo. Y no los echemos nada más en como es una publicación más, sino pongamos cartas en el asunto, porque es muy importante estudiar nuestra Biblia, y sobre todo abrir nuestra Biblia con la motivación correcta, buscando la inspiración correcta. Estos versículos que vamos a estudiar tienen algo de eso. Estudiando estos versículos y meditando cómo Dios utiliza su creación para que por medio de la creación de Dios nosotros podamos ver tanto su gloria como su grandeza.
se me vino a la mente un recuerdo y una lección que me dio mi papá cuando yo todavía era muy pequeño acerca de las vacas. Mi papá, cuando era pequeño, a la edad de 7, 8 años, mi abuelo era capitán del ejército y por eso mi abuelo viajaba por toda la República Mexicana. Y le estoy hablando de los años 1940. Eso hace muchos años. Me platicaba mi papá que mi abuelo le cortó un machete a la mitad, se lo hizo a su tamaño. Pues mi papá era un niño de 7 años y tenía un caballo pequeñito, y le dio su caballo, le dio su machete y le dio las labores que él tenía que hacer, que eran sus obligaciones de él. Era levantarse temprano, sacar el ganado, sacar las vacas que tenían, 10, 15, 20 vacas, y llevarlas a pastear y estar cuidando de ellas y después regresarlas al corral. Entonces me decía mi papá que él sacaba las vacas, las llevaba a pastear, dice, y ya cuando regresaba con las vacas las metía en el corral, dice, y ya después de 2, 3, 4 horas las vacas empiezan a rumiar. No sé si sepan lo que es rumiar. Rumiar para una vaca es que ella regresa la pastura y la vuelve a estar masticando, ¿sí? Vuelve a saborear lo que para ella es el manjar, y el manjar para ella es la pastura. Ella lo vuelve a estar masticando, ¿sí? Ella vuelve a estar masticando. Ese es su manjar. Ese es el manjar de ellas. Pero también me decía mi papá que a él le enseñaron que tenía que tener cuidado en dónde las llevaba a pastear, porque también hay hierbas que si las vacas las comen, las inflan, su estómago se llena de aire y las inflan, dice, y tú te das cuenta cuando se esté inflando la vaca. Dice, y me decía él que tenías que actuar rápido. Tenían que llegar y hacerle un hoyo en el estómago de la vaca para que se le saliera el aire, porque si no llegaban a tiempo, la vaca moría. Y esa vaca ya pasaba a otro, se moría la vaca, y pues era un animal que ya no les iba a dar leche, era un animal que ya no les iba a dar más ganado. Hasta ahí llegaba la historia de la vaca. Entonces tenía que tener cuidado de dónde llevarlas a pastear. Así también es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios también tenemos que leerla y rumiarla, meditarla. Pero tenemos que tener cuidado de cómo la meditamos y cómo la rumiamos, ¿sí? Estos pasajes que vamos a ver, más adelantito vamos a ir viendo por qué lo estoy diciendo, ¿sí? Primero quiero que recordemos que el apóstol Pablo está preso en Roma. Ya hemos estado estudiando esta carta de Filipenses y el apóstol Pablo está preso. La situación de él no era una situación nada fácil. Gracias a Dios, el año pasado, tanto yo como mi familia tuvimos la oportunidad de ir a Roma y de conocer la prisión y la cárcel y de mirar la mazmorra donde tanto estuvo preso Pablo como estuvo preso el apóstol Pedro. Y déjenme decirles que cuando entramos, mi esposa se le llenaron sus ojos de lágrimas, porque hoy en día, en esta actualidad, tú puedes bajar por una escalera que ya fabricaron ya con el tiempo, pero si quitas esa escalera y tapas todo, lo único que había para bajar al preso a esa mazmorra
era un hoyo del tamaño de una coladera de la carretera, un círculo, por donde lo bajaban, por donde lo subían, y era el único lugar por donde entraba la luz, era el único lugar por donde entraba el oxígeno, era el único lugar por donde tenía contacto con el exterior. Entonces era un lugar de tormento, era un lugar aterrador. En sí era un hoyo donde estaba metido el apóstol Pablo. Entonces era una condición tremenda, pésima. Y si podemos ir revisando lo que hemos visto de Filipenses, podemos ver que en el capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo también ora, así como ahorita en el verso 19 dice, dice en el verso 19, dice, porque sé que por vuestra oración, vemos que en el versículo 3 y 4, él también ora por sus hermanos de Filipos, y él dice, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. También podemos ver en el 9 y en el 11, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vemos a un Pablo que a pesar de su situación en la que él estaba, él ora por sus hermanos de Filipos, ¿sí? Y los deseos que él pide en oración son deseos de que crezcan, que se fortalezca su espíritu, de que sigan avanzando en la carrera del Evangelio. Son deseos santos, son deseos puros, son deseos para que Dios sea exaltado por medio de la vida de cada uno de sus hermanos de Filipos. Entonces vemos que Pablo, a pesar de su situación, tiene ese corazón, tiene esa manera de expresar ese amor hacia sus hermanos. Y vemos que a partir del versículo 12, si lo leemos, dice en el versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vemos que a partir del versículo 12, Pablo empieza a contarnos, Pablo empieza a platicarnos las cosas que le están pasando a él, ya estando preso ahí. Pero que a pesar de que son cosas fuertes, a pesar de que son cosas difíciles, de que su vida no está en un lecho de rosas, de que él está preso, está en una situación, podríamos decir, de extrema, una situación donde estás en un estrés constante, porque recordemos que Pablo no está preso por asesino, Pablo no está preso por ladrón, Pablo no está preso por corrupción o por estafador. Pablo está preso por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que eso conllevaba en aquel tiempo era el vivir o morir. ¿Por qué? Porque estabas en contra de de la religión que se estaba moviendo en aquel tiempo. Y luego estaba en la capital del paganismo. Estaba en Roma, donde el César era considerado un dios. Entonces, ¿estabas a favor de César o estabas en contra de César? Porque tú estabas proclamando que hay otro Dios, que hay otra persona que salva, otra persona que es más alto que el César.
Entonces esa es una situación estresante, una situación sumamente peligrosa. Pero vemos que Pablo en el versículo 12 nos dice: quiero que sepáis que las cosas que me están sucediendo más bien están resultando para el avance y el progreso del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué esas cosas están pasando así? ¿Por qué están siendo de provecho para el avance del Evangelio? Primeramente, hermanos, tenemos que entender que Pablo era un hombre que había nacido de nuevo. Pablo era un hombre que, si vemos en Filipenses 1:6, él nos dice: estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está dando el consejo, un consejo que él mismo ha experimentado. Pablo no está dando y hablando cosas que él no conoce. Él está hablando lo que él está experimentando en su propia vida. Entonces, por eso es que las cosas están redundando más bien para el avance del Evangelio. Porque a pesar de la situación que él está viviendo, Pablo está viviendo una vida llena del Espíritu Santo y una vida comprometida con su Salvador. Entonces, no importaba cuál fuera su situación, no importaba que estuvieran en el hoyo, en un pozo, en una mazmorra, él iba a hacer lo que su Señor le había pedido, que era compartir el Evangelio a otras personas, a pesar de la condición que él estuviera. Entonces llegamos al versículo 19, que vamos a estar estudiando, versículo 19 y versículo 20. Y en este versículo 19 dice: porque sé, y esta palabra porque sé es una palabra que ya la hemos visto anteriormente, ¿verdad? Y hemos llegado a la conclusión que cuando Pablo dice porque sé, lo que él quiere decir es, dice, estoy seguro, así va a ser, no me queda ninguna duda. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando él dice porque sé, él está diciendo, estoy completamente seguro, así va a ser, no tengo ninguna duda de que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo tenía toda su confianza en Dios y sabía que Dios controla y tiene todo bajo su control. Pablo sabía que si él iba a salir libre o si él iba a ser ejecutado, nada se escapaba de la soberanía de Dios. Y sabía que si iba a salir libre, iba a ser por la misericordia de Dios. Pero Pablo le da un papel fundamental a la oración de sus hermanos. Esto nos recuerda cuando Pedro, en el libro de Hechos, si me acompaña a Hechos 12, Hechos 12, a partir del versículo 5. Pedro estaba preso y dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados.
sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro estaba preso en esa prisión. Los hermanos de Jerusalén oran, y Dios manda un ángel y dice que libera a Pedro, ¿sí? Y es aquí que si nos quedamos hasta ahí, hasta donde Pablo está diciendo: yo sé que por vuestras oraciones, y agarramos este texto del libro de los Hechos, y vemos que los hermanos oraron y Pedro fue liberado, podríamos llegar a la conclusión de que nuestras oraciones mueven la mano de Dios y cambian los designios de Dios. Y es aquí donde quiero que veamos el ejemplo con el que comencé. Cómo estamos rumiando, cómo estamos meditando la palabra de Dios. Porque hoy en día, hermanos, hoy en día hay dos extremos. Hoy en día hay 2 extremos en cuanto a la enseñanza de la oración. Hoy en día hay quienes enseñan que la oración con fe mueve la mano de Dios. Hoy en día hay quienes te enseñan que si tú oras con fe, declaras algo, o profetizas algo, o decretas algo, pasa sí o sí. Y eso no es así. En ningún momento la palabra de Dios afirma que porque nosotros declaremos, o nosotros profeticemos, o decretemos, va a pasar. Porque si así fuera, hermanos, de que así fuera, de que yo profetizo, yo declaro, yo oro, y va a suceder, mi mamá no hubiera muerto. Mi mamá no hubiera muerto porque yo hubiera declarado sanidad en su cuerpo y ella estuviera viva. ¿Sí? O cada uno de los que estamos aquí, que tenemos hijos que no son salvos, declararíamos salvación para nuestros hijos y todo el asunto estuviera arreglado. Ya serían salvos nuestros hijos, si es que las cosas fueran así. Este movimiento te dice que, inclusive te dice que tú puedes escoger y orar por un carro, y te dicen que no te limites. Te dicen: no, hermano, usted escoja el modelo y el año y el color, y si lo quiere de 2 puertas, y si lo quiere de 4 puertas, y si lo quiere deportivo, o si quiere una van, o si quiere un pick-up, usted escoja y ore con fe. ¿Sí? Y eso no es así. Porque si fuera así, esas personas que hacen campañas de sanidad, pues no estuvieran haciendo campañas de sanidad en estadios, estuvieran en hospitales donde hay gente que está ya desahuciada, y estuvieran levantando a los enfermos de los hospitales. Inclusive este tiempo que estuvo el COVID, me tocó ver supuestos apóstoles que se ponían a decretar
que recomenzara a reprender al COVID y echándolo fuera. Y pues el COVID no se fue. Sí, el COVID estuvo el tiempo que Dios quiso que estuviera. Porque nada se escapa de las manos de Dios y todo está bajo la soberanía de Dios. Eso es así. Y está el otro extremo, hermanos, que posiblemente podríamos decir que es todavía más peligroso. Porque en este otro extremo corremos el peligro hasta los que nos decimos que estamos en una doctrina sana. ¿Y por qué digo esto? Porque son personas que dicen reconocer que Dios es soberano y que Él tiene todo en su control. Son personas que creen que si Dios lo va a hacer, Él lo va a hacer. A pesar de que yo le pida que haga lo contrario, Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, si Dios es soberano y Él va a hacer lo que Él quiere hacer, ¿por qué tengo que orar? Si de todas maneras Él va a hacer lo que quiere hacer. ¿Sí? Ese es otro extremo. Y todavía es más peligroso porque muchos cristianos que creemos en la soberanía de Dios, caemos en esa trampa y estamos viviendo una vida sin oración, tanto individual como congregacional. Vemos este ejemplo del apóstol Pablo. Para mí, leer al apóstol Pablo es como ya les he dicho anteriormente. No es fácil leer al apóstol Pablo y no sentirnos confrontados por él. Porque es confrontante. Ya cuando tú te metes a lo histórico, la situación en la que él está, y a pesar de esa situación, este hombre tiene un carácter cristiano, porque eso es lo que él me está enseñando. Él me está enseñando cómo debe de ser el carácter de un hombre o de una mujer que se llama cristiano, que no se deja llevar por la situación que está viviendo. Les digo que hay personas que dicen, ¿para qué oramos si de todas maneras Dios va a hacer lo que Él quiere hacer? O muchos decimos, hijo, estoy en una situación muy difícil, tengo que orar. Pero no, hermanos, el simple hecho de que Dios te haya rescatado de la vida que llevábamos en sentido contrario y que nos haya puesto en el camino correcto, en el que ahora eres cristiano, estás yendo contra la corriente. Y aunque no estés pasando por enfermedad, aunque no estés pasando por dificultades económicas, aunque no estés pasando por supuestos problemas, tenemos que orar, porque tenemos el mayor de los problemas. Estamos yendo contra la corriente. Entonces necesitamos orar. A veces pedimos oración, tenemos tarjetitas allá atrás para peticiones de oración. Cuando son peticiones por enfermedad, por un problema mayor. Esas son peticiones, podríamos llamarle
necesidades extremas, ¿sí? Pero diariamente tenemos la necesidad de orar individualmente, porque estamos yendo contra la corriente. Hace poco leí un extracto del pastor Charles Spurgeon, donde él decía que cuando Dios quiere hacer algo, primero pone a su pueblo a orar. Y quisiera explicar esto con unas palabras sencillas. Yo no soy un teólogo ni un maestro. Yo me siento el más pequeño de las personas que están teniendo el privilegio de estar parados aquí delante exponiendo la palabra, pero con palabras simples y esperando ser lo más claro posible. Lo que eso quiere decir, hermanos, es de que los necesitados somos nosotros. Los necesitados somos nosotros. Dios no necesita mis oraciones. Dios está en su trono. Él reina. Él es soberano. Todo está bajo su control. Pero yo sí necesito. Yo soy una criatura vulnerable en todos los aspectos de mi vida. Estoy en esta carne que muchas veces me tienta. Mis pensamientos muchas veces me traicionan. Mi vista muchas veces me traiciona. Yo necesito. Yo soy el necesitado. Yo soy el que necesito venir delante de Dios y presentarle mis necesidades. Pero eso no viene de mí. Eso no viene naturalmente de mí. Cuando Dios nos salva, nos sella con su Espíritu Santo. Dice Filipenses 1:19, dice, y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice, y por la ayuda del Espíritu de Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice, y por la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Eso nos sabe más el panorama también. Cuando yo oro, o ustedes oran por mí, ese espíritu con el que yo estoy sellado se fortalece. Se fortalece y me ayuda. Me ayuda en las adversidades, en las situaciones difíciles, en la escasez, en la enfermedad, en la tribulación, en la tristeza, en cualquier situación que esté viviendo, aunque esa situación no cambie. Aunque esa situación no cambie, mis oraciones y las oraciones de ustedes fortalecen mi espíritu y me ayudan a ser fuerte en esa situación, aunque esa situación no cambie. Nosotros, lo que nosotros enseñamos, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice, y esto es lo que nosotros enseñamos,
es que las respuestas a las oraciones dependen plenamente de la soberana voluntad de Dios. Nosotros oramos y Dios responde soberanamente conforme a su voluntad. Por eso vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, en Lucas 22:42, en el huerto de Getsemaní, que él ora y dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. El mismo apóstol Pablo, en 2 de Corintios 12, 8 y 9, el apóstol Pablo habla de un aguijón que había sido puesto en su cuerpo, y dice que él había orado al Señor 3 veces para que lo quitara de él, y la respuesta que recibió fue: bástate en mi gracia. Y dijo el Señor: bástate en mi gracia. Aunque continúes con ese aguijón en tu cuerpo, yo te voy a sostener para que sigas adelante. Yo te voy a dar la fuerza para que sigas adelante. Bástate en mi gracia. En 1 de Juan 5:14, ahí sí quiero que me acompañe. Dice el apóstol Juan, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es lo que nosotros enseñamos, hermanos, que Dios actúa y responde conforme a su voluntad. Es para su gloria, no es para mi gloria, es para la gloria de Él. Y Él responde conforme a su voluntad. Esa frase que dice Charles Spurgeon: cuando Dios quiere hacer algo, primero pone a su pueblo a orar, es muy cierta. Si Dios quiere que suceda algo, un avivamiento en este lugar, primero nos va a poner a orar. Y cuando comience el avivamiento, nosotros nos vamos a alegrar, ¿sí? No porque movimos la mano de Dios, porque Dios nos movió a orar por ese avivamiento. Y Dios está orando en ese avivamiento. Es Él el que provoca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, hermanos. Es lo que les digo, cómo estamos rumiando, cómo estamos meditando la palabra de Dios. Si nos quedamos en 2 o 3 versículos, podemos sacar de contexto todo y hacernos figuras y hacernos ideas que dejamos a Dios fuera de la ecuación y nos ponemos nosotros en la ecuación. Dice este canto que entonábamos hace: cuán grande es Dios. Cantamos, ¿no? Cuán grande es Dios. No, cuán grande y tan poderoso soy yo que cambio la voluntad de Dios. No es así, ¿verdad? Cuán grande es Dios. Y tan soberano y tan hermoso y tan precioso
porque nos mueve para nuestro propio bien. Todo lo que Él hace es puro y es perfecto. Es para ayudarnos. Dice Santiago 4:3, ahí cerquitas. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Eso tumba toda la doctrina de la prosperidad en el aspecto de pedir, porque esa doctrina inclusive es tan dañina, hermanos, que cuando las cosas no suceden, cuando la persona no se sana, o cuando la persona no recibe el trabajo, el carro, los beneficios por los cuales se está orando, llegan hasta acusar a la persona de que no está teniendo la suficiente fe. Por eso es que no está sucediendo lo que está pidiendo. ¡Wow! Es tremendo que te digan: no estás recibiendo porque no estás teniendo fe, o no estás recibiendo porque posiblemente estás en pecado, o no estás recibiendo porque no estás sembrando lo suficiente. Es tremendo eso. ¿Sí? Cuando vemos que todo es por su voluntad. Él responde por su voluntad. Pablo sabe que si al final él llega a ser liberado, tiene que ver con las oraciones. Lo que esto nos dice es que Dios está en su trono y Él gobierna. Nada se escapa a su soberanía, nada está fuera de su control. Cuando somos adoptados como hijos de Él nos sella con su espíritu, y su espíritu es el que nos impulsa a orar. Sí, tiene que ver con las oraciones. Sí, tiene que ver con las oraciones. Ya sea que Pablo salga o no salga, porque eso fortalece nuestro espíritu. Pero no es para mover la mano de Dios. La palabra griega para liberación que se usa aquí en el verso 19 es la palabra sozo, S-O-Z-O, sozo, y tiene 4 formas de interpretación. Se refiere a la salvación definitiva. Se puede referir a la salvación definitiva de Pablo cuando ya esté con Dios. La número 2, se puede referir o ayude a la liberación de la ejecución. Se puede referir para esas dos cosas. O se refiere a la liberación cuando ya esté él con Dios, o se puede referir a la liberación de la ejecución, que no se ha ejecutado. Las otras dos son muy parecidas, pero esta palabra sozo también se empleaba para salvación, para sanidad, para liberación, protección, defensa o beneficio. Y se menciona 110 veces en el Nuevo Testamento. La oración personal y la oración congregacional fortalecen nuestro espíritu con el cual hemos sido sellados, hermanos. Por eso Pablo dice: y la suministración del Espíritu.
de Jesucristo. Y como ya les dije, en otras versiones dice, o por la ayuda del Espíritu Santo, de Jesucristo. En el versículo 20, dice Pablo, dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La pregunta sería aquí, ¿qué es lo que podría avergonzar a Pablo? ¿De qué podría quedar avergonzado Pablo? Y esto nos devuelve o nos vuelve a la historia. ¿Sí? Para comprender también la Biblia tenemos que ir a la historia, ¿sí? Y ver, ¿se acuerdan la historia de Perpetua? La muchacha que fue ejecutada con otra muchacha y con otros 4 muchachos en el Coliseo, y que su papá de ella un día antes fue a visitarla y le dijo: hija, no tienes que morir, reniega de tu fe, reniega de Jesús y vivirás. Y ella le contesta a su papá, dijo: no, papá, yo soy cristiana y eso es lo que soy. Eso es lo que me define. Yo soy cristiana. Entonces, si algo podía avergonzar a Pablo y a nosotros también hoy en día, hermanos, esto, como les vuelvo a repetir, es un ejemplo que Pablo nos está dando a cada uno de nosotros de lo que es ser un verdadero cristiano, el carácter de un verdadero cristiano. Es renegar de lo que somos. Si eres cristiano, actúa como un cristiano. Eres cristiano, ora. Eres cristiano, lee tu Biblia. Eres cristiano, comparte el Evangelio con los que no lo conocen. Ese es el ABC. Eres cristiano, congrégate. Eres cristiano y te ponen a escoger entre vivir o morir por tu fe. Si voy a morir, voy a morir, pero yo no voy a renegar de mi fe, diría Pablo. ¿Sí? En nada quedaré avergonzado, dice Pablo. Esa sería la mayor vergüenza de Pablo, renegar en ese momento de lo que él dice ser un cristiano, de lo que él dice, porque recordemos que él no está preso por asesino, él no está preso por ladrón, él está preso por compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Y si al último, con tal de salvar su vida, él dijera: reniego de esto, iba a vivir, pero con esa vergüenza encima de él. Y él estaba convencido de lo que él era. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre. No era la primera vez. No era la primera vez que Pablo estaba preso por el Evangelio. Ni era la primera vez que su vida estaba en peligro. En Filipos ya había estado preso. En Filipos lo azotaron junto con Silas y les dieron uno más. No recuerdo si fue latigazo o balazo, pero les dieron uno más.
y los metieron hasta el fondo de la prisión. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas cuando los metieron hasta el fondo de la prisión? Estaban lamentándose de los balazos o latigazos que les dieron. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Empezaron a cantar alabanzas a Dios, ¿sí? Empezaron a cantar alabanzas a Dios. No empezaron a sobarse los golpes que les habían dado. Y dice la palabra de Dios que tembló, ¿verdad? Y todo fue ¿para qué? ¿Para qué fue todo eso? Para la gloria de Dios. Porque por eso se salvó el carcelero de Filipos y toda su familia. No sabemos cuánto era la familia del carcelero, pero cuando habla de la casa o la familia del carcelero, estamos hablando de esposa, hijos, esclavos, criados, todos, podemos decir 10, 20, 30 o hasta 50 personas. Todo fue para la gloria de Dios. ¿Pero por qué? Porque un hombre estaba haciendo lo que tenía que ser, un verdadero cristiano. Entonces dice, así como dice todavía con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Ese era su anhelo de Pablo. Pablo sabía en quién había creído. Pablo sabía quién era su Salvador. Y dice, o por vida o por muerte. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, yo sé bien en quién he creído. Mi anhelo y esperanza son estar donde Cristo está. Y no tengo nada de qué estar avergonzado. No tengo nada de qué estar avergonzado. Yo no soy un malhechor. Yo predico a Jesucristo, el único Salvador, el único en el quien hay salvación. Y eso no me avergüenza. Nunca lo voy a negar ni lo voy a rechazar. Así me cuesta la vida. Si estoy en una prisión, no es por ser un malhechor, es por predicar el Evangelio de Cristo, el cual es poder de Dios para salvación, y toda mi confianza está en Cristo, mi Salvador. Él me ha librado siempre, en otras ocasiones, y sea que de esta me libre y viva, o no me libre y muera, yo soy de Él. Qué gran ejemplo nos da el apóstol Pablo, hermanos. Eso nos debe de impactar. Nos debe de impactar. Que Dios nos conceda ser así. Yo digo, nos conceda ser así. No que Dios nos permita padecernos poquito, no, que nos conceda ser así. Un poquito no, completamente así. Podemos ver cómo hay que meditar, rumiar los versículos, porque podemos caer en un extremo o en otro extremo. Nosotros no movemos la mano de Dios. Dios es soberano. Necesitamos orar. Como aplicación, hermanos, la oración individual y la oración congregacional son fundamentales para nuestra vida cristiana. La vez pasada vimos vivir en el Espíritu y vimos que eso no llega solo, ni viene en un paquete, en un plan de tercero, cualquiera que sea el paquete, no viene en un paquete. Vimos que eso es algo activo, individualmente de cada uno.
Cuando verdaderamente Dios comienza a hacer una obra en la vida de cada persona. Dice la palabra de Dios en Pedro que como bebés buscamos la leche espiritual, no adulterada, por la cual hemos de crecer. Es la palabra de Dios. Y esta leche espiritual nos lleva a la oración individual, y esa leche espiritual nos lleva a congregarnos y a tener tiempos de oración congregacional. No lo descuidemos, no lo descuidemos. Seamos diligentes, correspondamos a las herramientas que Dios nos ha dado para mantenernos fuertes. Porque aunque no esté pasando por problemas, enfermedades, dificultades, el simple hecho de ser cristiano, estamos navegando contra la corriente y necesitamos estar fuertes y necesitamos ser ejemplos. Yo, primeramente para mi esposa, tu esposo para la tuya, ustedes dos, esposo y esposa, para sus hijos que traen. ¿Sí? Matrimonios fuertes hacen familias fuertes. Familias fuertes hacen congregaciones fuertes. Y congregaciones fuertes empiezan a alcanzar a las personas que están afuera. ¿Sí? Empecemos a funcionar. Que todo esto sea para la gloria de Dios. Que Él nos impulse, que Él nos conceda eso. Nos ponemos de pie, hermanos.